a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio abierto. Es el segundo ya de esta cuarta y última semana del módulo 2 de la información al conocimiento. Recuerden por última vez que su grupo por el momento es M2C1G59-052, ya que cuando ustedes ingresen al módulo número 3, van a tener una nomenclatura diferente en cuanto a su grupo. Es bien importante que recuerden revisar justamente en qué grupo se encuentran de manera actual para que de esta manera puedan como tal solicitar información y recuerden, que al enviar una pregunta o al enviar una duda o solicitar información se les pide que ingresen el grupo en el que se encuentran y de esta manera se les puede identificar más rápido para que puedan enviarles la información que sea correcta de acuerdo a la duda que ustedes tienen. Entonces, este módulo, o más bien esta cuarta semana de este módulo número 2 de la información al conocimiento, empezó el pasado lunes 26 de febrero y va a finalizar el próximo 3 de marzo. El 3 de marzo es el día domingo. Recuerden que ya es la cuarta, ya es la última semana que tenemos con respecto a este módulo, entonces es bien importante que entreguemos nuestras actividades en tiempo y forma, porque si para semanas anteriores era un poco complicado poder asignar extensiones de tiempo, para lo que respecta a esta semana no se asignan. Entonces, ustedes por favor ahí se van a organizar en cuanto a sus tiempos para que se puedan organizar y puedan entregar. Ahora, la secuencia de trabajo que tenemos es 1, bienvenida, 2, objetivo, 3, revisión de actividades y plagio, con lo que respecta a las actividades de esta semana. Recuerden que el día miércoles vimos lo que respecta al proyecto de integración o el proyecto integrador, que es justamente su proyecto de vida, pero para esta semana revisamos como tal lo que va referente a la participación dentro de sus foros y también hay una autoevaluación que ustedes tienen que entregar para que ya se complete el porcentaje del total de su calificación. Ahora avanzo una vez más. Tenemos por aquí el objetivo. Recuerden que el objetivo de cada espacio es que ustedes puedan ingresar para que solucionen sus dudas y que también puedan como tal realizar sus preguntas e incluso que puedan responder alguna duda que tenga alguno de sus compañeros o compañeras. Así que, debido a que en este momento no hay alguna persona en tiempo real, entonces vamos a avanzar con la explicación de las dos unidades que son la 2 y la 3 para la realización de sus aportaciones, porque hay varias personas de ustedes que aún no han entregado y que es necesario, porque en caso de que denme un momento por favor.
Ok, entonces recuerden que cuando ustedes pueden ingresar a estos espacios es cuando pueden resolver sus dudas, cuando pueden agregar sus comentarios, cuando pueden aportarle incluso a sus compañeros o compañeras algún tip, consejo, como pudiera llamársele, de cómo realizar alguna actividad, alguna herramienta que ustedes pudieron utilizar que les fue bastante útil. Entonces, esto también permite la interacción, ya que al ser un espacio virtual no tenemos interacción en tiempo real, porque los únicos espacios son estos, tal cual. Entonces, les sugiero que si para este módulo no pudieron ingresar a sus espacios, puedan darse el momento, puedan darse el tiempo para ingresar a los espacios de lo que es el módulo número 3, para que incluso ustedes entonces puedan por ahí tener una mayor convivencia con sus compañeros, compañeras y también su asesor o su asesora del siguiente módulo. Ahora, las reglas de comunicación virtual son las que hemos estado utilizando en cada espacio abierto y también en cada foro, en los cuales ustedes tienen que, como tal, dentro de este espacio, que es un espacio abierto, es levantar la manita. Recuerden que está en la parte de arriba y que al momento en que ustedes levantan la manita se coloca un número a un lado de su nombre, y eso permite como tal que ustedes puedan puedan realizar su participación. Pero debido a que no hay alguien en tiempo real, entonces lo más conveniente va a ser que, bueno, en caso de que ingresen, les recuerde más adelante la función de la manita para que tengan como tal bien presente cuál es el proceso para poder participar en estos espacios. Entonces, ahorita vamos a dejar esto atrás para avanzar a la siguiente. Esta es la tablita de los contenidos. Recuerden que desde que comenzó el módulo se las presenté y les indiqué que cada semana, respecto a las 3 primeras como tal, íbamos a tener una unidad diferente. A diferencia de lo que es la semana número 4, que es en la que nos encontramos actualmente, ya que como tal en esta no existe como tal una unidad, sino más bien, como su nombre lo dice, que es la semana de la integración, vamos como tal a integrar los conocimientos que adquirimos desde estas 3 unidades con nuestras actividades integradoras, con nuestras actividades formativas, con también el ingreso a las videosesiones y por supuesto la revisión de cada uno de los recursos que nos ofrece la plataforma. Así que cuando llegamos a esta parte que es la 4ª semana, ya hemos avanzado 3 semanas y esto nos permite como tal realizar las actividades sin que hubiera muchas dudas, pero como siempre pueden existir, vamos a revisar como tal las dos primeras, las dos últimas unidades, que son unidad 2 y 3, porque van relacionadas con lo que respecta a sus participaciones en lo que es esta semana. Entonces, ya es viernes. Recuerden que estas participaciones debían como tal realizarse una vez por día y que más adelante les voy a recordar, pero como ya es viernes y ustedes no pudieron realizarlas como tal, entonces tienen la oportunidad aún que sea viernes y que nos quede sábado y domingo para que las puedan realizar en cuanto tengan este tiempo asignado para realizar estas participaciones. Así que voy a pasar a la primera unidad que vamos a revisar. Esta es la unidad número 2, que se llama Leer y Escribir para Aprender. Recuerden que esta unidad tenía un propósito en la cual podemos aquí visualizar que como tal era leer diversos tipos de texto de manera eficiente. Recuerden que tenemos por ahí distintos, como lo pueden ser el texto literario, el texto científico, el texto también periodístico, entre otros, y que cada uno de ellos tiene sus características. Bueno, esto fue lo que vimos aquí como tal. Fue justamente esta revisión de cada uno de estos textos para poder comprender cómo es que cada uno de ellos cuenta con sus propias características que justamente lo hacen ser ese tipo de texto. Y que además de ello pudimos emplear distintas técnicas. ¿Técnicas para qué? Para que cada uno y cada una de ustedes pudiera tener una mejor comprensión lectora acerca de aquello que iba avanzando. Entonces, también pudimos como tal organizar nuestras ideas principales y también como tal
identificar a partir de ellas las ideas secundarias, ¿ok? Así que es aquí como podemos ir avanzando. Y además recuerden que en esta segunda semana vimos uno de los temas que podemos identificar dentro de las preguntas detonadoras de la participación en el foro, que es como tal leer y escribir de manera que formemos un resumen y que justamente la identificación de ideas principales nos permite como tal que podamos hacer este resumen y que además podamos tener estas palabras para que podamos llevarlo a cabo sin que se nos complique poder utilizarlas de manera correcta en cuanto a la redacción, pero también entre otros factores que, por ejemplo, pueda llevar una correcta gramática, también una acentuación, una puntuación, entre otros. Y bueno, esto es a grandes rasgos lo que era el propósito de esta unidad número 2. El tema que vimos al inicio fue el de la lectura. Recuerden que este es el que nos brindaba como tal la importancia de la lectura, las diferentes estrategias para la lectura de la comprensión y la crítica. Ahora, la lectura la estamos llevando a cabo de manera diaria. ¿Diaria por qué? Porque, bueno, si pasa un transporte o un servicio público, tenemos que leer hacia dónde va y ver si coincide con el lugar al que vamos. O, por ejemplo, si es que viajamos en un lugar que no conocemos, también tenemos que guiarnos. Cuando recibimos un mensaje, cuando ingresamos a la plataforma y revisamos los primeros mensajes de la semana, cuando a ustedes les llega un mensaje de texto o cuando ingresan a una red social, en caso de que tengan una o varias, cuando leen el periódico, cuando leen alguna revista, cuando están viendo la tele y les aparece un anuncio y justamente aparece el nombre. En casi gran parte de nuestro día realmente aparece esta cuestión de la lectura, pero dentro de lo que tenemos para estos temas es que la lectura, lejos de que la estemos llevando así de manera cotidiana, también podemos identificar que nos es muy útil en la cuestión de que podemos aprender mucho y que nos da distintos beneficios cuando la llevamos a cabo. Por ejemplo, que podemos ampliar nuestra imaginación, también que podemos ampliar nuestro proceso creativo, ya que además de leer nos permite como tal expresar nuestras ideas y que de esta manera podamos justamente poder como tal expresarnos a través de esta manera. La lectura también nos permite mejorar la manera en la que estamos expresándonos de manera oral. Yo les comentaba, si ustedes consideran que se les dificulta comunicarse de manera oral, la lectura en voz alta ayuda muchísimo a que una persona mejore. Entonces, es aquí donde justamente podemos emplear lo que vamos aprendiendo para poder ir mejorando o encontrar justamente estas áreas de oportunidad que nos permitan como tal avanzar. Después, algo que vamos a tener también es que, a ver, denme un momentito.
Ok, entonces mencionaba respecto a la lectura que como tal podemos utilizarla para ir mejorando y avanzar en nuestras áreas de oportunidad. Y justamente esto nos permite que como tal vayamos aprendiendo y aplicándolo en distintos contextos de nuestra vida. Ahora, la lectura también nos va a ayudar mucho porque vamos a ir aprendiendo, por ejemplo, palabras nuevas. Entonces, cuando leemos un libro o una revista o un artículo que contiene una palabra que no conocemos, lo usual es que vayamos, investiguemos y ahí digamos, bueno, ok, ya comprendo el concepto. Y que además, al generarnos curiosidad por distintos temas, continuemos esta tarea de la investigación y entonces que vayamos progresando aún más en cuanto a los conocimientos que vamos adquiriendo. ¿Por qué? Porque justamente al estar revisando estos distintos temas, los distintos conceptos, entonces vamos adquiriendo mayor conocimiento que más adelante podemos aplicar no solamente en el ámbito académico, sino en los demás ámbitos que nos rodean. La importancia de la lectura también va a ser un poco o un mucho de manera personal, ya que cada persona tiene su proceso de lectura y también esto permite que como tal a la persona incluso le guste o que no le guste leer. Entonces, esto también influye muchísimo en cuanto a que la persona lleve a cabo la lectura como un hábito o que únicamente realice las lecturas si es que tiene como cierto ámbito como obligatorio. Entonces aquí también es donde hay que preguntarnos y hacer mucha conciencia de si nos gusta leer y si nos gusta leer, qué es lo que nos gusta leer. Porque en ocasiones no se trata de que a todos y todas nos gusten los mismos tipos de libros, sino más bien que sepamos que estos libros que estamos leyendo puedan como tal ser de nuestro interés y que eso nos permita llevar a cabo una lectura más tranquila, porque si es algo que no nos llama la atención, no vamos a poder realizarla como quisiéramos, justamente porque no nos está llamando la atención. Entonces vamos a desviarnos en cuestión de que quizá nos pongamos a realizar alguna actividad o quizá como no nos llame tanto la atención, nos cause un poquito de sueño el estar leyendo. Entonces también es lo ideal que cada quien pueda encontrar qué es lo que le gusta como tal con respecto a la lectura, es decir, qué es lo que le gusta leer, qué es lo que sí le gusta leer, qué es lo que no le gusta leer o qué es lo interesante que le gustaría leer para continuar con este proceso de darle esta importancia a la lectura como tal. Después tenemos estrategias para la lectura de comprensión y crítica. Recuerden que este tema iba justamente enfocado a que cada uno y cada una de ustedes pudiera emplear distintas estrategias para poder llevar a cabo la lectura de comprensión y que aquella lectura no se volviera de tal manera que fuera como de, ok, ya leí este párrafo, pero como no lo comprendí muy bien, lo voy a volver a leer y lo voy a volver a leer y lo voy a volver a leer. Sino más bien que bueno, imagínense que quizá 2 veces se pudiera leer el párrafo, pero que sí quedara claro lo que vamos leyendo conforme vamos avanzando en dicha lectura. Avanzo una vez más. Voy a esperarme un momento porque como no me pueden decir si para usted también ya parece que ya avanzó, me voy a esperar tantito. Un momentito nada más.
Ok, yo creo que para este momento ya pueden como tal visualizar la diapositiva, así que vamos a avanzar. Cuando llegamos a este segundo tema, que es el del texto, justamente recuerden que estuvimos viendo la cuestión de la estructura del texto. Para empezar, un texto debe contener como tal una palabra, después un enunciado y ya entonces va a conformar una serie de enunciados, todo un párrafo. Un texto está compuesto por párrafos, pero recuerden, ese texto a su vez lleva enunciados y los enunciados a su vez llevan palabras. Por otro lado, vamos a encontrarnos con que el texto contiene una estructura, es decir, va a comenzar de una manera y va a terminar también. ¿Por qué? Porque tenemos para empezar un inicio y vamos a tener un desarrollo, inicio o introducción, que también se le puede llamar. Vamos a tener también un desarrollo y vamos a tener como tal una conclusión o un final. Entonces, esas son cosas que podemos tener como tal. Luego nos vamos a encontrar con que tenemos distintos tipos de texto. Recuerden que, por ejemplo, los informativos, como tal, como dice la palabra tal cual, nos van a permitir informar acerca de algo particularmente y que va a tener también una estructura, es decir, también tiene un inicio, también tiene un desarrollo y también tiene un final. Entonces, cuando se trata de los tipos de textos, vamos a ir diferenciándolos por sus características particularmente. Así que, a ver, denme un momentito. Un momentito. Aquí me marca un error. Ok, entonces, justamente vamos a encontrarnos con que hay distintos tipos de texto. Entonces, por ejemplo, pueden estar los informativos, los de divulgación científica y que vamos a encontrarnos también con que hay periodísticos, literarios, publicitarios, virtuales, entre otros, y que cada uno de ellos va a contener toda esta estructura para que pueda estar compuesto en sí. ¿Vale? Así que es lo que tenemos como inicio de lo que se trata el texto como tal. Después vamos a avanzar a la siguiente diapositiva y nos encontramos como tal que el resumen, por ejemplo, va a contener distintos pasos para elaborarse. Primero va a llevar a cabo una lectura de comprensión, porque esta nos va a permitir justamente que podamos ingresar a lo que es perdón, a lo que es el texto, a conocer de qué está compuesto, a conocer como tal la intención del autor, a poder comprender estas palabras que se incluyen ahí, que si tenemos alguna duda, que podamos investigarla. Entonces, esta lectura de comprensión es como tal recomendable leer al menos 2 veces como tal el texto que hemos seleccionado, que fue lo que varios de ustedes me mencionaban que hacían en cuanto, por ejemplo, se les asignaba una tarea como la que llevamos a cabo durante las semanas 2 y 3. Después tenemos el segundo paso, que como tal consiste que con base a esa lectura que ya llevamos a cabo, podamos identificar como tal la idea básica del tema y también las palabras clave. Estas palabras clave se pueden identificar porque son las que suelen repetirse con más frecuencia y que justamente van relacionadas con lo que contiene nuestro texto. Entonces, como tal, van justamente a con unas palabras, unas cuantas palabras, podamos como tal identificar de qué habla el texto.
Después avanzamos a lo siguiente que dice describir el tema o la naturaleza del documento. Por ejemplo, un estudio teórico, que podamos hacer un informe de una investigación, un estudio del caso, es decir, lo que se está haciendo como tal dentro de esa lectura es lo que vamos a agregar. Y que una vez que acabemos con ese tercer paso, pasemos al cuarto, que es redactar párrafos con frases completas, es decir, vamos a utilizar frases de transición. Recuerden que estas palabras también las podemos ir aprendiendo porque no siempre tenemos como muy en claro cuáles son justamente esas palabras de transición para conectar como tal un texto que acabamos de escribir con otro y que nuestra redacción sea correcta en cuanto a sintaxis y también que nuestros signos de puntuación nos permitan comunicarnos de esta manera verbal, de tal manera que podamos comprender lo que contiene. Después, y por último, vamos a tener 5, una redacción clara, breve y precisa, es decir, vamos a omitir detalles secundarios. Por ejemplo, si el autor describe una escena en la cual el personaje principal ingresa a una tienda de pinturas y describe toda la tienda de pinturas, es muy descriptiva porque a veces hay algunas lecturas que son así. Quizá no sea tan importante como tal describir las lecturas, perdón, no sea como tal tan importante describir la tienda de pinturas, a menos que sí haya un desarrollo más grande. Si no, entonces podemos omitir esos detalles dentro de nuestro resumen porque dentro de nuestras palabras clave, lo que son nuestras ideas principales y nuestras ideas secundarias, lo vamos a estar mencionando como tal, es decir, lo que esté ocurriendo en ese escenario y también con la persona en sí. Pero recuerden qué es lo que de repente se va a omitir porque no está dando como que un contexto más grande o aporta datos como tal a lo que estamos llevando a cabo. Ok, entonces esos son los pasos para realizar un resumen. Espero que para este momento no haya ninguna duda, pero les recuerdo que el resumen tiene que ser elaborado con nuestras propias palabras. Es decir, que si yo como tal voy a elaborar este resumen, no puedo copiar y pegar todo aquello que voy viendo porque si no, entonces va a ser si no, contaría como plagio. Y recuerden que eso como tal, no es lo que vamos a estar como tal promoviendo. Así que recuerden que no vamos a incluir eso. Es decir, no vamos a colocar como tal, copiar y pegar algo que nos parezca muy coherente de alguna idea, sino más bien que vamos a darle forma con lo que nosotros estamos aprendiendo desde nuestro texto. Se fue por un momento la conexión, ahorita me indica que ya estoy conectada, así que voy a avanzar antes de que vuelva a irse.
No sé si en donde ustedes viven también ha ocurrido, pero por acá ha habido cortes de luz como tal en unas zonas extensas. Solamente que hasta este momento en donde yo vivo había pasado en la noche. Es decir, de repente estaba todo iluminado y de repente se iba todo. Y ahorita ocurrió a esta hora, entonces esperemos que no vuelva a pasar. Porque de repente, o sea, es muy pequeñito realmente, pero bueno, vamos a avanzar. Ok, así que una vez que yo ya pude como tal identificar qué es un resumen para que pueda aplicarlo dentro de lo que se me solicita, entonces ya puedo avanzar con lo siguiente. Y esto consta de que voy a avanzar hacia lo que es un relato y también lo que es una reseña. Y dentro de esto nos encontramos con que tenemos la unidad número 3, que se llama analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos. Y como tal, nos encontramos con que el propósito de esta tercera unidad era como tal que se pudieran producir reseñas y relatos coherentes para una lectura analítica y crítica de textos. También que pudiéramos usar los TIC con la finalidad de favorecer una comunicación eficiente en distintos ámbitos de nuestra vida. Porque sí, recuerden que cada cosa que vamos aprendiendo también es para que podamos como tal aplicarlo en nuestra vida cotidiana y que de esta manera podamos ir avanzando en lo que como tal vayamos aprendiendo, que lo podamos aplicar. Ok. Lo demás, recuerden que tiene que ver con que podamos identificar qué es una reseña, qué es un relato, cuáles son sus características y que también podamos como tal identificar cómo llevarlos a cabo, ya que en ocasiones los hemos llevado a cabo, pero quizá no siempre nos percatamos de eso. Ahora, pasos para elaborar un relato. Paso número 1, elegir un tema. Recuerden que cuando elegimos un tema, vamos a basarnos en, por ejemplo, para la elaboración de estas actividades de la semana número 3, que es en donde elaboramos el relato y la reseña, ustedes se basaron en textos que les ofrecía como tal ya la plataforma, que fueron La Noche Boca Arriba y la del Principito. Eso fue lo que ustedes pudieron como tal utilizar. Pero cuando ya llevamos a cabo un relato, también vamos a tener como tal distintos temas que podemos elegir, porque como tal recuerden que el relato es que podamos llevar a cabo una narración, pero que es breve, que está bien estructurada, con base a alguna historia, que puede ser ficción, por ejemplo, o que puede ser algo que nos sucedió hace mucho tiempo o incluso que nos haya pasado en la mañana y que al llegar a casa queramos contar lo que nos pasó. Entonces, este relato puede ser justamente con esas temáticas como tal. Recuerden que como tal el relato es que como escritores o escritoras, ustedes puedan escribir o contar una historia, ya sea escrita u oral, y que pueda como tal reconstruir todo lo que pasa dentro de una historia. Es decir, por ejemplo, para realizar la de La Noche Boca Arriba, como tal, incluyeron los acontecimientos que pasan dentro de ese texto, pero con su propia forma de contarlos. Entonces, justamente ahí trabajan esta cuestión y dentro de su actividad propiamente trabajaron lo que fue la parte escrita y también la parte oral. Ok, entonces una vez que tenemos como tal ya identificado eso, entonces podemos avanzar. Voy a avanzar. Espero que ya les esté apareciendo. Sí, ok. Bueno, entonces, una vez que tenemos, mencionaba algo acerca de que una vez que tenemos ya nuestro tema, entonces ya podemos establecer un narrador.
Recuerden que tenemos narrador en primera persona, en segunda persona y en tercera persona, y que justamente esto nos permite como tal identificar cómo es que vamos a llevar a cabo la narración. Después, algo que vamos a tener como tal es que podamos delimitar a los personajes, es decir, todos los que puedan aparecer dentro de nuestro relato, vamos a incluirlo para que esto nos permita como tal saber quién aparece en nuestro relato. Es decir, si esta, por ejemplo, esta persona como tal va a ser una persona que aparezca de manera constante o no, o si como tal es una aparición fugaz. También recuerden que dentro de eso tenemos que ir describiendo a ese personaje para que la persona que lea aquello que estamos escribiendo o que lo escuche, entonces sí tenga esta noción de quién es la persona que está apareciendo dentro de nuestro relato y que entonces con esa medida pueda justamente ir identificando todas las personas que van apareciendo dentro del mismo. Después nos vamos a encontrar con el paso número 4, que es que podamos plantear un cambio. Perdón. Que es que podamos plantear un cambio en el cual como tal tengamos una introducción, un desarrollo y justamente el cambio final. ¿Por qué? Porque estas partes van a ser las que componen un texto y que además todo lo que conlleva esta construcción de nuestro texto también nos permita como tal agregarle detalles que tengan a la persona que está leyendo justamente en suspenso, es decir, que sí se mantenga atento o atenta a aquello que estamos narrando y que por ende pueda justamente finalizar nuestra, o más bien finalice su lectura con base a lo que vamos describiendo. Ok, ahora vamos a colocar también los cambios porque cuando hablamos acerca de cambios, recuerden que estos permiten que además de llamar la atención, cuando finalicemos nuestro relato, la persona sea así como que, sí, yo ya presentía que iba a pasar esto por lo que mencionó en tal parte del texto. Entonces justamente eso nos permite como tal que la persona pueda irse dando una idea de lo que va a pasar dentro de lo que estamos narrando. ¿Ok? Así que espero que vayamos bien para este momento. Voy a avanzar una vez más. Recuerden también que es bien importante revisar la ortografía porque esto nos permite como tal que llevemos a cabo una escritura correcta. Y que además la persona que esté leyendo pueda comprender mejor aquello que estamos escribiendo. Ok, ahora avanzo. Cuando llegamos a esta parte, llegamos a la parte del comentario. Recuerden que va relacionado con aquello que hemos leído. Recuerden que un comentario tiene la tarea de aportar aspectos importantes para que se pueda llevar a cabo una reflexión y una valoración de lo que estamos analizando y que además está basado en un apoyo, un argumento, la lógica, la imparcialidad y también tiene que ser bastante objetivo. Y por supuesto, los pasos para elaborarla es que primero vamos a aproximarnos al texto, es decir, lo vamos a leer, lo vamos a comprender, después vamos a planificar el comentario, después vamos a redactar el comentario y vamos a revisarlo. De esta manera se completa los pasos para llevarlo a cabo. Y por último tenemos que el resumen y el comentario son componentes de la reseña, porque es el último tema que tenemos en cuanto a lo que es esta unidad número 3. Así que tenemos estos elementos estructurales. Recuerden que estos elementos estructurales son que tenemos referencia bibliográfica, comentario o resumen. También tenemos la evaluación e identificación del reseñador,
y tenemos distintos tipos de reseña. Estos elementos que componen la reseña, recuerden que en las referencias es que al realizar una reseña como tal estamos basándonos en algo. Especialmente suelen llevarse a cabo acerca de lecturas. Entonces, como nos estamos basando en esos datos, tenemos que agregarlos para darles justamente ese crédito a la persona que los llevó a cabo. El comentario o el resumen nos sirven como base para que no tengamos que leer el texto varias veces, sino más bien que a través de lo que es el comentario o el resumen ya tenemos como tal muy claro lo que se presenta dentro de nuestra lectura y que al llevar a cabo lo que es la evaluación e identificación de reseñador, justamente nos podamos identificar como las personas que llevaron a cabo esa reseña. Después recuerden que tenemos distintos tipos de reseña. Tenemos descriptiva, tenemos crítica, tenemos informativa, comparativa, motivadora y que si queremos tener muy en cuenta cuáles son los pasos de la reseña que ustedes ya llevaron a cabo, pueden ingresar a este recurso que se llama Pasos para elaborar una reseña, que se encuentran dentro de Prepa en línea y que de esta manera les pueda quedar un poquito más claro lo que hay que realizar dentro de esa actividad. Así que voy a avanzar una vez más. Un momentito. Ok, vamos a regresarnos. Les voy a compartir lo que es las aportaciones a nuestro foro de integración, porque justamente los temas que acabamos de ver van relacionados con las aportaciones que hay que realizar al mismo. Y que justamente es uno de los porcentajes muy importantes dentro de esta semana. Todos lo son, pero recuerden que los foros, una vez que se cierran, ya no podemos aportar, entonces es bien importante que concluyamos estas aportaciones en tiempo y forma. Okay, voy a esperar un par de minutos para que ustedes ya la puedan visualizar. Ok, para este momento ya deben de estar visualizando como tal. Así que vamos a avanzar. Tenemos aquí que este foro de integración es llamado tipos de texto, estrategias de aprendizaje. Cuando llegamos a este apartado nos encontramos que a lo largo de esta semana se aborda este contenido para desarrollar tus habilidades de comprensión lectora y de producción oral y escrita. Todas estas habilidades te van a servir como herramienta para tu formación académica y para participar en este foro vas a retomar todo lo que vimos durante las 3 semanas. Así que como recordarán, el contenido de la primera semana lo pudimos visualizar durante el espacio del día miércoles. Y lo del día de hoy lo acabamos de visualizar de la semana 2 y 3. Así que ya tenemos aquí a grandes rasgos lo que hay que ir comentando dentro de lo que es este espacio. Y ya una vez que tenemos claros justamente los temas, podemos llevar a cabo nuestras participaciones. Como tal, el propósito de este foro es que podamos reflexionar acerca de las distintas estrategias de aprendizaje, también características, similitudes y diferencias entre el resumen, el relato y la reseña. Entonces ya vimos esos conceptos como tal, esos son los que vamos a retomar para realizar nuestras participaciones. Y vamos a tener como finalidad que identifiquemos su uso para comunicarnos de forma oral y escrita,
¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es revisar nuevamente las actividades que realizamos en las 3 semanas anteriores acerca de lo que fue el relato, el resumen y la reseña, y vamos a ver cuáles son sus características, cuáles son sus similitudes y también cuáles son sus diferencias. Entonces, tenemos 2 preguntas detonadoras. La primera dice, ¿para qué me sirve saber las diferencias entre relato, resumen y reseña? Y la segunda dice, ¿cómo las puedo aplicar en mi contexto de vida? La primera aportación que vamos a realizar es respondiendo al primer planteamiento, es decir, la respuesta de ¿para qué me sirven las diferencias entre relato, resumen y reseña? Es la primera aportación que vamos a hacer, la primera. La segunda es que demos respuesta al segundo planteamiento, es decir, ¿cómo les puedo aplicar en mi contexto de vida? Y la tercera y la cuarta se van a basar en las participaciones de sus compañeros y compañeras, es decir, ustedes van a revisar las aportaciones de sus compañeros, de sus compañeras, van a seleccionar 2 y esas son las que ustedes van a responder. Pero ojo, no basta con decir, sí, estoy de acuerdo o no, no estoy de acuerdo contigo, compañera, sino más bien que a partir de lo que comentemos vamos a aportarle algo. Sí, sí estoy de acuerdo, ya que tal, tal, tal. No, no estoy de acuerdo, ya que, y entonces, de esa manera vamos a aportar más que únicamente decir, no estoy de acuerdo o sí estoy de acuerdo o muy buena aportación, compañera. Esa tampoco es una aportación que cuente de parte de ustedes, sino que debe llevar una argumentación de lo que estamos escribiendo dentro de nuestra aportación. Después tenemos que en la quinta aportación vamos a redactar una conclusión sobre la importancia de escribir y hablar correctamente y de qué forma podemos como tal mejorarla, porque recuerden que siempre podemos mejorar. La cuestión es que identifiquemos cómo es que podemos hacerlo. Tengan en cuenta, por favor, las aportaciones de sus compañeros al redactar la conclusión y también recuerden fundamentar sus respuestas con el contenido que han estudiado o que han investigado en fuentes confiables a partir de la elaboración de sus actividades. Ahora, recuerden que como este foro se evalúa, tiene una rúbrica, así como la tiene como tal nuestra actividad de nuestro proyecto integrador, que es el proyecto de vida. Cuando hablamos acerca de este foro, también tiene una rúbrica para que puedan conocer ustedes cómo se está llevando a cabo nuestra evaluación. Y una vez que hayan revisado ya como tal la rúbrica, entonces ya pueden como tal ir revisando cada una de sus aportaciones para que digan, ok, bueno, en esta aportación me faltó esto, o para tal aportación me faltó aquello, o lo contrario, que digan, ok, mi participación ya tiene todos los elementos que se me están solicitando para que pueda ser evaluada con una mejor calificación. Recuerden algo también, al momento en el que ustedes llevan a cabo sus participaciones, deben como tal revisar que de manera más, que se les sugiere, mejor dicho, que a partir de un documento en blanco ustedes puedan ir realizando sus aportaciones y que ya cuando vayan a aportar ya únicamente las copien y las peguen al foro. Recuerden, de unas que hagan ustedes, no copiar y pegar de internet, sino más bien que ustedes elaboren sus respuestas en un documento en blanco, como puede ser Word, y que ya con base a eso ya puedan realizar su participación dentro de lo que es su foro, pero sin que propiamente realicen la participación directamente, sino que se copie y se pegue, ¿vale? Recuerden que lo demás a realizar tiene que ver con una autoevaluación, se las voy a compartir. Tenemos también 2 cuestionarios que son las actividades formativas, que no tienen como tal una diferencia a cómo habían estado realizándolas de las semanas anteriores, pero tenemos una autoevaluación. La autoevaluación dice así, la autoevaluación, bueno, primero, y antes que nada, felicidades, has concluido tu módulo. La autoevaluación es un proceso necesario mediante el cual reconocerás los aprendizajes que adquiriste durante el módulo y que tanto has desarrollado las competencias estipuladas por tu bachillerato.
A continuación, se te presenta una serie de afirmaciones que orientarán tu autoevaluación. Selecciona la opción que consideres más apegada a tu realidad o redacta lo que solicita en las preguntas abiertas. Te sugerimos que antes de comenzar a responder, redactes tus respuestas en un procesador de textos y una vez que hayas terminado, las copies y pegues en un espacio correspondiente. Esto te permitirá concluir antes de que expire tu sesión en la plataforma. Así que, como ven, al igual de lo que fue su participación dentro del foro, también se sugiere como tal que puedan llevar a cabo estas participaciones en un documento. Ahora voy a dejar de compartir, les comparto nuevamente la presentación y vamos finalizando ya con este espacio, ya que no hubo participación en tiempo real. Ok, vamos a reanudarla. Un minuto para que ustedes puedan revisar. Ok, entonces, ¿cómo verán ustedes aquí? Como verán ustedes aquí, ya tenemos aquí las dudas generales, pero como no hay alguien en tiempo real, entonces no van a poder mencionarlas. Y tenemos como tal la despedida. Porque, bueno, ha sido un gusto que podamos interactuar en algunos espacios, que ustedes puedan aportar sus preguntas y también sus respuestas. Y bueno, les deseo muchísimo éxito. Recuerden, por favor, que el foro se comienza a evaluar desde el día lunes, es decir, desde que cierra el foro ya puede evaluarlo, es decir, el lunes a primer minuto ya lo puede evaluar y sus actividades se evalúan máximo 72 horas, a excepción del foro. Si tienen alguna duda, por favor me la comentan a través del correo o a través de la plataforma. Y listo, hemos terminado. Les deseo un excelente fin de semana. Les deseo mucho bienestar y mucho éxito en todos los ámbitos de su vida. Estoy al pendiente por cualquier duda que pudieran tener. Hasta luego.